acosté con Alejandro Alarcón. Te puse el gorro con Alejandro, el día lunes justo me tocó subirme al auto a la hora del programa y los pude escuchar. Un buen reemplazo tuviste. Muy bueno, yo le tengo algo de afecto a Alejandro, a pesar de que nos encontramos bien poco acá en el panel de radio. Sí, no pudimos hacer el programa juntos tal como lo hicimos el año pasado, ¿te acuerdas? Para cerrar el año. Para cerrar el año, sí. Contigo, con Alejandro Fernández y con Alejandro Alarcón. Estaban muy ocupados los caballeros, mis panelistas, mis economistas este año, así que la verdad que me abandonaron. Aterrizaje forzoso, sí me tocó de vuelta a la vacación. Un aterrizaje forzoso, estamos teñidos por la reforma laboral que fue entregada en el día de hoy por la presidenta Michelle Bachelet. Vamos a estar hablando de eso, obviamente que las distintas declaraciones y cómo puede impactar el crecimiento o decrecimiento que está teniendo nuestra economía. Podemos verlo con profundidad si tú quieres, porque a propósito te decía antes de que entráramos, oye, algunos de estos puntos son una discusión bien antigua, bien añeja, y por lo tanto también es interesante cuando uno investiga, porque te encuentras con comentarios de algunas personas, que lo vamos a comentar después, hoy día ocupan altos cargos y han hecho referencia respecto a, o mostrado posiciones más bien de orden técnico referente a la materia que hoy día está en discusión y donde por lo menos yo tengo relativos pocos antecedentes exactos de qué es lo que dice la agenda. No sé si tú tienes más orgullosa, ¿vieron, señores auditores, cómo mis panelistas hacen la pega? Siempre son una contribución a todo el análisis. Yo sé que ahí está sacando los papeles, Javier, el análisis de cómo esta reforma laboral tiene indicios, ¿no es cierto?, de otros temas que se han tocado a lo largo de nuestra historia económica. Pero antes, como ustedes están esperando, vamos a dar cuenta de cómo han estado las bolsas en el día de hoy. Partimos por el oriente, partimos por Asia. El Nikkei descendió en el día de hoy un 0,5%, el Hang Seng de Hong Kong arriba un 1,82% y Shanghái también positivo un 0,33%. En Europa los resultados con las plazas ya cerradas a esta hora fueron mixtos, porque el IBEX 35 de España descendió un 0,93%, pero todas las otras plazas que revisamos están al alza. El FTSE 100 de Londres un 0,3 arriba, el CAC 40 de París también un 0,49 y el DAX alemán una variación bastante floja, un 0,04 arriba. En Estados Unidos a esta hora está funcionando las plazas y el Dow Jones sube un 0,05, el Standard & Poor's también aumenta un 0,20% y el Nasdaq un 0,09. En Santiago estamos en positivo, tenemos un aumento del IPSA a esta hora un 0,98% y el IXPA un 0,76%. ¿Qué pasó con el cobre? Un cobre que nos ha dado sorpresas durante este 2014, que bajó de la barrera de los $3. En el día de hoy cerró con una nueva baja de un 0,46% en la Bolsa de Metales de Londres y el metal rojo terminó las operaciones en 2,87 la libra contado tipo A. ¿Qué pasó con el dólar? Cierra con un leve retroceso en 606,7 comprador y 607 pesos vendedor. Un retroceso de 80 centavos con respecto al cierre del viernes. Sí, oye, en Europa los mercados se empezaron a colocar verde, pero abrieron temprano en la mañana rojos a propósito de este adelanto de elecciones en Grecia, donde aparentemente el partido político más de izquierda y bastante contrario a todas las ayudas y a las políticas que establece la Troika como parte del proceso de rescate, adhiere. Entonces eso mantuvo a los mercados europeos bastante nerviosos temprano en la mañana, y yo te diría que después de la apertura de Estados Unidos tomó vuelo y empezó a recuperar. O sea, el IBEX está cayendo un 0,84, pero llegó a caer cerca del 2%, y la bolsa griega llegó a caer más del 11%. 11,22%. No, pero España está cayendo ahora 0,84 de todos los mercados y estuvo muy por debajo de eso. O sea, estuvo cayendo algo así como 200 y tantos puntos, que vendría siendo un poco más de un 2% de caída. Tuvo a eso de las 11 de la mañana hora de allá. Así que una nueva inestabilidad que se abre en la zona euro, porque sabemos, ¿no es cierto?, que como tú mismo decías, el candidato gubernamental que se llama Stavros Dimas, al ser elegido presidente por el Parlamento, ya no puede suponer una victoria en las legislativas del Partido Radical de Izquierda, Syriza. Él necesitaba 180 escaños, obtuvo solo 168. Entonces, obviamente que este Partido Radical
tiene mayor fuerza y hemos sabido que es un partido que no está de acuerdo con seguir pagando la ayuda que le entregó, las cuotas, ¿no es cierto?, del crédito que le entregó Europa durante el 2000, ¿cuándo fue? ¿El 2013 o el 2014 también, ¿no es cierto? Partió hasta el año 2012 con los apoyos. Fue el primer país, ¿no es cierto? Fue Portugal, a uno ya pierde un poco de perspectiva. Fue el primer país en entrar en este proceso fue efectivamente Grecia, que tenía un plan que la verdad que no ha llegado ni siquiera cumplido. Y si uno revisa ahora los diarios españoles, por ejemplo, en este minuto, ha ido cambiando un poco la noticia y ahora dice que el Fondo Monetario Internacional va a suspender el rescate a Grecia hasta que tenga un nuevo gobierno, así que por lo menos ahí de alguna forma empezaron nuevamente las preguntas en Europa respecto de si Grecia puede o no generar algún nivel de crisis o nueva crisis económica. Evidentemente la banca europea, que es la que está comprometida en esta vuelta, está un poco en mejor pie de lo que estaba hace 2 años y medio atrás, cuando partieron los rescates a Grecia. Pues así que esa es noticia en desarrollo, una noticia relativamente nueva que no está en el radar cercano de hasta hace un par de semanas atrás cuando salimos de vacaciones. Cuando saliste de vacaciones ahí el radar está sigue puesto, vamos a hablar de Rusia. Oye, pero estuvo muy interesante. En la zona geopolítica, no, si tuviste harto que leer, ¿no es cierto? Me imagino que en la playa estabas leyendo tu iPad o algo, el diario. Todos los famosos hay algo fueron leídos, pero no en demasía. Y lo que es entretenido, fíjate que lo pensaba hoy día, cuando veía que el Standard & Poor's seguía en nuevos récords. Y a propósito de lo que mencionábamos, cuando se había pegado un ajuste el S&P y el Dow Jones, 2 lunes atrás dijimos, pero aquí te perdiste la crecida de Estados Unidos. No, pero sí, yo dije, ahí hay oportunidad. Antes de irme uno queda, y yo comenté, dije, para los que tengan estómago y estén dispuestos a esperar, hay oportunidades de inversión en este minuto. Los resultados empresariales en Estados Unidos van a andar bien. Tú me pediste que diera algunas recomendaciones de acciones puntuales y yo me abstuve de referirme a alguna acción puntual en esa, pero efectivamente venía una recuperación. No es que estuviera cantado, pero tarde o temprano iba a llegar. Pero te perdiste el 5% revisado del PIB del último trimestre en Estados Unidos. Eso fue un notición, la verdad, durante la semana pasada. Y que le pegó un empujoncito adicional a las bolsas cuyos resultados corporativos van a andar bastante bien en este último trimestre también. Fíjate que estaba leyendo dentro de los análisis durante el fin de semana que lo que más le preocupa todavía a la FED, porque sabemos, ¿no es cierto?, que ya la FED tuvo su última reunión desde 2014, sinceró cuál va a ser su trayectoria con respecto a la tasa de política monetaria, y obviamente que un elemento interesante y que es la preocupación de Janet Yellen en este minuto es la poca aumento de la fuerza laboral. Se destruyó muchas personas que ya dejaron de buscar trabajo en Estados Unidos y todavía no está en ciclos precrisis. O sea, el grueso de la fuerza laboral todavía no está en sus niveles precrisis. Si bien el desempleo es bajo. Yo creo que esa es mira lo que te voy a decir, yo creo que esa es hoy día es como cuando en política todos los partidos ganan después de una elección y uno dice, oye, pero aquí no perdió nadie. Porque esa es una vuelta a tuerca, es como buscarle un poco el acomodo a esta cosa. Primero, el alza de tasas iba a venir cuando el desempleo fuera inferior a 7%. Después, cuando bajara del 6,5%. Ahora que está en un 5,9%, resulta que esa cifra, si la comparamos con el tamaño de la masa laboral hoy día versus lo que debería ser, si es que... Entonces ya le empezaste a buscar el acomodo y el arreglo, o sea, para en definitiva justificar, para allá iba, justificar el hecho de mantener una tasa de interés relativamente baja, porque yo diría la FED, que tiene un doble mandato, a diferencia de lo que ocurre con el Banco Central chileno, que es básicamente velar por la estabilidad de precios. En el caso de la Reserva Federal tiene que velar por la estabilidad de precios y el crecimiento económico. Entonces la FED yo te diría que está relativamente cómoda en un escenario donde Estados Unidos hoy día goza de un beneficio como es el precio del petróleo que le va a restar presiones inflacionarias, que es el gran peligro. Las burbujas financieras las puede controlar a través de estas declaraciones puntuales. El mercado de commodities ya de alguna manera ha ido internalizando parte de lo que se viene y por lo tanto no está inflado. Y el mercado de activos, vale decir el de acciones, de alguna manera está reflejando este mejor funcionamiento y rendimiento de las empresas. Por lo tanto, de alguna manera hoy día no se evidencian riesgos de burbuja.
y le queda como sweet point que le llaman los tenistas norteamericanos a cuando tú le pegas en ese lugar, en ese centro de la raqueta donde la pelota parece que sale con una velocidad maravillosa. Bueno, ese estamos y que se siente bien rico. No sé si tú juegas tenis, pero cuando uno le logra el golpe con ese sweet point es maravilloso. Exactamente. Entonces yo creo que hoy día Janet Yellen de alguna manera lo que está buscando es no desviarse de ese sweet point, también por un poco el temor del efecto que este incremento de tasas puede generar, no solo en el crecimiento de Estados Unidos, sino que de otros países como por ejemplo China. Bueno, eso precisamente yo creo que es un tema que se ha discutido y siempre sale en los distintos economistas, porque este es un experimento el que hizo de la FED que no se había hecho nunca, que no está en los libros de economía. Entonces, por supuesto que los efectos de extender la cantidad de dinero, porque hablemoslo en simple, extender la cantidad de dinero en el mercado y después empezar a retirarlo, obviamente que eso puede generar efectos que pueden ser adversos. Ya como tú dices, se generó efectos en los commodities, vimos, ¿no es cierto?, el impacto que tuvo en las bolsas locales y también internacionales, pero no se sabe con precisión qué irá a pasar. Y además yo creo que está un poco a la espera. Qué buen elemento de contexto entregaste tú, porque eso es muy cierto, y por ende acá hay un tema también de egos entre medio de estos personeros que le ha tocado jugar un rol en momentos muy particulares de la economía donde también quieren dejar parte de su sello. Y hay un elemento adicional que no estábamos incorporando en el análisis y que tiene que ver con la apreciación que ha tenido la moneda norteamericana, que en el caso de subir la tasa de interés, esta obviamente se incrementaría de manera importante. Entonces, también de alguna manera lo que la FED está buscando resguardar es esta apreciación excesiva de su moneda y que se entre en algo que se ha denominado la guerra de monedas entre Europa, Japón, Estados Unidos. Los países emergentes aquí somos meros espectadores de qué es lo que pasa, y hemos visto cómo nuestro peso se ha devaluado durante este año 2014 de una manera impresionante. Yo me acuerdo cuando conversamos al cierre del programa ¿te acuerdas cuando estaba a 500 pesos? Y yo dije, esto no está internalizado. Cuando los fenómenos vengan, los efectos ocurren. Y hoy día, la verdad que ya prácticamente nadie dice que el dólar podría bajar de los 600 pesos, por ejemplo. Y hace unos meses atrás, ¿te acuerdas? Se hablaba que el valor estable entre era 550, 570, exacto. Después entre 570 y 590, y hoy día ya de 600 no baja. Y efectivamente, no sé si pueda bajar de los 600, esa probabilidad siempre está. Uno no puede aquí hacer una predicción precisa respecto al futuro, porque verdaderamente no lo puede hacer nadie. Lo que sí está claro es que las presiones van a venir el día que se concrete, porque esto tarde o temprano va a llegar. O sea, de que Estados Unidos va a tener que subir la tasa de interés aun cuando haya retirado todo este estímulo monetario y ese fenómeno se produzca, en ese momento van a haber presiones sobre el tipo de cambio nominal en Chile. Bueno, y la pregunta que te puede hacer cualquier chileno, ¿cómo nos pega a nosotros lo que está haciendo la señora Yellen, lo que está pasando en Estados Unidos? Obviamente que podemos tener, ¿no es cierto?, un dólar, o sea, que nuestra moneda, el peso, se deprecie aún más y podemos tener un dólar que llegue a los 630, a los 640. Obviamente que eso tiene efectos positivos para el sector exportador, lo sabemos, ¿no es cierto? Ha sido un sector bastante beneficiado, pero también tiene efectos negativos en las importaciones, se nos encarece traer productos del exterior y también, ojo, recordemos que puede tener efectos negativos en la inflación. A ver, ahí hay dos cosas. Una, exactamente la que dices tú, es el tema inflacionario que tiene que ver con los precios nominales, ¿ya? Y los precios nominales, cuando el tipo de cambio nominal es el que sube, son los que se ven primeramente afectados. Ahora, lo importante acá es el tipo de cambio real, vale decir, qué es lo que ocurre con la relación de precio entre productos transables y no transables. ¿Ya? Eso es el verdadero fondo de todo este asunto, más allá de la modificación que exista a nivel de precio nominal. Y ahí es vital ver qué es lo que pasa con los precios de lo que nosotros exportamos, por una parte, y qué es lo que está pasando con el nivel de precios internos a la economía, que son el precio de los salarios, que vamos a conversar de eso probablemente después a propósito de la reforma laboral, energía y otros costos propios del funcionamiento local. Por lo tanto, yo diría que es esa la relación de precio. Efectivamente, el sector exportador es un sector que va a tener un ciclo positivo durante todo el próximo año. A mí la pregunta que me han hecho harto es, bueno, ¿y cuándo va a volver a bajar el dólar? Y la verdad que es difícil de contestar esa pregunta tan abiertamente. ¿Qué tendría que pasar para que baje, tenga un frenazo brusco la apreciación del dólar? Gran pregunta. Bueno, es mejor que la de los plazos, porque la verdad que la de los plazos es muy difícil. ¿Qué es lo que tendría que ocurrir? Darse vuelta la curva de las tasas de interés en Estados Unidos.
cambiar la tendencia, o sea, de esta expectativa de alza a tener una expectativa de baja. Pero ya no lo pueden seguir bajando, eventualmente prácticamente en cero. Por eso te digo, entonces esto te puede dar a ti luces respecto de cuál es el plazo, porque si eso ocurre en 1 año y medio, o en 2 años, o en 3 años, la verdad que no lo sé. Por lo tanto, es difícil de pronosticar. ¿Qué efecto puede tener en todos estos ingredientes, ¿no es cierto?, que estamos metiendo dentro de la licuadora para dar un análisis, la posible aumento monetario que puede hacer ahora Mario Draghi en Europa, que durante todo este 2014, don Mario, lo único que ha hecho es decir, voy a entregar estímulos, voy a inyectar, y no lo ha hecho, sabemos los problemas. O lo ha hecho con algunos resquicios legales. Sabemos también los problemas, que es distinto, ¿no es cierto?, a lo que puede hacer Mario Draghi con muchos países, teniendo que consensuar a muchos países con una Alemania muy contrario a, ¿no es cierto?, a entregar mayores estímulos monetarios, a lo que puede hacer una Fed, que dictamina, si bien son varios estados los que forman parte de la Fed, es un solo país. Oye, a nosotros, ¿cómo nos afecta? La verdad que el principal, lo más importante es el funcionamiento de las economías que son nuestros socios comerciales, y en ese sentido Estados Unidos, China, Japón y el resto de Europa concentran principalmente un volumen importante de nuestras exportaciones. Yo diría que depende, o lo que mejor para nosotros cómo nos afecta va a depender de qué tan bien anden ellos, y si un relajamiento monetario tiene efecto y logra el efecto deseado, para nosotros es positivo, aun cuando en esta relación de monedas uno podría pensar que esto favorece o desfavorece el fortalecimiento de nuestra moneda contra la moneda de ellos. En estricto rigor, para nosotros lo que manda es qué es lo que haga la Fed en materia de tasas de interés hoy, porque ese es el efecto más directo sobre el tipo de cambio nominal. Y el resto tiene que ver básicamente con que funcionen bien estas economías. Que China crezca al 8% o al 7,5% no es lo mismo para nosotros que crezca al 7%. Y por lo tanto, eso es tremendamente relevante para efectos de el precio del cobre y otros bienes que nosotros exportamos, que son los que verdaderamente mueven la economía. Bueno, vamos a hacer una pausa, Javier. Yo antes quiero comentarles algo que nos quedó dentro de lo que es el análisis internacional, una columna muy interesante sobre Andrés Oppenheimer. Me encanta cómo él escribe y la verdad que hace la noticia más importante para América Latina. ¿Cuál fue en el 2014? ¿Cuál puede haber sido? La baja en el precio del petróleo. Vamos a estar analizando eso, cómo nos pega a nosotros, cómo le pega al resto de América Latina, pero también, Javier, vamos a estar analizando la reforma laboral que fue, ¿no es cierto?, entregada, ya entró a la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados. Estoy conversando con Javier Latorre, él es economista de la Universidad San Sebastián, y nosotros vamos a hacer una pausa, pero antes yo les quiero comentar que en sus decisiones financieras, BCI Corporate and Investment Banking está junto a usted con un modelo de atención integral único que aporta valor y una ejecución distintiva. Sentémonos a conversar. ¿Quieres asistir a uno de los 3 primeros partidos de Chile de la Copa América 2015? Mastercard te invita. Si eres cliente Mastercard, regístrate en www.mastercard.cl/comparte y participa en el sorteo para ganar una de las 100 entradas dobles para asistir a uno de los 3 primeros partidos de Chile en Copa América 2015. Si ya estás registrado, canjea las opciones para participar. Mastercard, tarjeta oficial de la Copa América 2015. Ya volvemos con más Mirada Financiera. BCI Corporate and Investment Banking, un socio estratégico con un modelo de atención integral único y un banquero de relación que le entregará las mejores soluciones ante desafíos complejos, avalado por un banco con más de 75 años de experiencia en el mercado. BCI Corporate and Investment Banking. Sentémonos a conversar. Ya estamos de vuelta, seguimos aquí en Mirada Financiera cuando yo les cuento que BCI Corporate and Investment Banking ofrece soluciones en corretaje de bolsa, Miami Branch, securitizadora, banca privada, sales and trading, finanzas corporativas y asset management a través de un solo ejecutivo de relación. Seguimos analizando la coyuntura económica nacional e internacional junto a Javier Latorre, economista y también académico, ¿no?, de la Universidad San Sebastián. Sí, me toca hacer clases en posgrado, sí. Y que de esto de lo que estoy a cargo, más que tanto análisis económico. El análisis económico lo hacemos más bien perfecto aquí en el programa. Del programa.
pocas clases hago para lo que podría hacer, porque al tener un cargo más ejecutivo me toca estar al frente de varios procesos. De esto ahora estamos en plena admisión. En plena admisión. Se dieron a conocer los resultados de la PSU el domingo y eso nos ha tenido bastante ocupados a todos. Sí. Por eso te decía aterrizaje forzoso, no te había comentado por qué, pero esa es la razón. Ahí está totalmente. No, la reforma laboral casi, si no fuera por el programa habría pasado colada para mí, pero te obligué a estudiar. Exactamente. Oye, lo que pasa es que no quiero dejar de pasar esta columna que es muy interesante, que aparece, creo que fue hoy día en el diario El Mercurio, que él siempre escribe en este diario. ¿Y qué es lo que habla? Se trata del bajo precio del petróleo, la noticia más importante, según Andrés Oppenheimer, para América Latina, que perjudicará a Venezuela y Ecuador, pero también a Brasil, México y Argentina. Sabemos que nosotros, a Chile, como importador neto de crudo, nos beneficia, bajamos una serie de costos que están indexados no solo al precio de los combustibles, sino que también al sector energético. Un talón de Aquiles para nuestro país en cuanto a su competitividad, porque estamos siendo mucho más caros que la región. ¿Y la reforma laboral nos pondrá más caros aún? Esa es la pregunta. O sea, por lo menos nos va a afectar desde la perspectiva de la competitividad. Hoy interesante el situar esta noticia muy reciente como la noticia del año para América Latina. La verdad que yo me puse a pensar qué otra cosa o qué otra noticia tendrá ese nivel de envergadura, incluso en orden político. Bueno, aquí él hace un análisis, te lo hago más fácil. Yo te diría, sería bueno, pero yo creo que más allá de la eliminación de Brasil en el Mundial. Bueno, también Brasil, acuérdate, el segundo gobierno de Dilma Rousseff, y que los inversionistas, la aversión, ¿no es cierto? Por ejemplo, a que nuevamente tuviera esta candidata al Partido de los Trabajadores, sea, ¿no es cierto?, la dueña de la billetera de Brasil, que un poco suavizó los ánimos cuando ella presentó a todo su equipo de Hacienda, con personas que estaban ligadas al Banco Central, con personas más en el ala más tradicional. Y obviamente que se espera mucho de Brasil. Brasil es uno de los países del BRIC, uno del gigante de Latinoamérica, y obviamente que durante este año ha tenido un crecimiento bastante paupérrimo, con inflaciones altas, con una depreciación también del real. Sí, y hablar de Latinoamérica en el contexto de inversiones mundiales, la verdad que en buena parte es referirse a qué es lo que pasa con Brasil. Aun cuando incluso en los fondos de inversión, etcétera, hay una presencia importante de las acciones más relevantes de esa bolsa. Sabemos que el BOES pasa un poquito de acciones y la verdad que... ¿Pero qué dice? Bueno, es una de las noticias. Andrés, ¿qué es lo que dice? Dice también que otra de las noticias súper relevantes que en el fondo que marcaron historia fue el anuncio, ¿no es cierto?, de Barack Obama y del presidente de Cuba, Rafael Castro. Rafael Castro, correcto, sí. Hoy me vino un lapsus. Sí, el hermano de Raúl Castro. Fidel es Raúl Castro. Hermano de Fidel. De Fidel Castro. Estamos totalmente con... Ya. Esto es la reforma laboral y las vacaciones. Bueno, eso fue uno de los hitos, obviamente, porque piensa que pone fin, ¿no siento?, a 50 y más de 50 años del cese de relaciones. Bueno, se ponen en tela de juicio qué irá a pasar, si realmente el Congreso estadounidense va a aprobar, ¿no es cierto?, este establecimiento de relaciones, qué pasa con el comercio entre ambos países. Bueno, ese es uno de los temas. Yeah. Y también lo que habla, ¿no es cierto?, de Dilma Rousseff sobre, ¿no es cierto?, este nuevo gobierno que promete muchas reformas, pero reformas para hacer la dinámica de Brasil, un país exportador, mucho más eficiente, mucho más productivo. Él habla, fíjate, de Brasil, pero sin lugar a dudas que para él lo más importante tiene que ver con el petróleo, porque afecta, por ejemplo, a naciones como Venezuela. Que el año 2000, ¿no es cierto?, su líder, que ahora ya es el líder espiritual para ellos, ¿no es cierto? El pajarito, pero que su líder, ¿no es cierto?, hablaba de ser el líder de Latinoamérica, con unos precios del petróleo muy, muy importantes. También Argentina ha sido un país que ha tenido problemas. 2015 va a ser época de elecciones. Hasta se quebró la pata la presidenta. Tiene mala pata la Argentina. Sí, oye, ¿es verdad que se quebró la pata? Sí, yo creo que es una noticia que todavía le queda un poco de despliegue en términos de sus efectos, para efectos de poder ver cómo le va a afectar a Latinoamérica, pero yo creo que sin duda debe ser de las noticias en el ámbito económico
más trascendentes o más relevantes. Hay aspectos muy propios del mercado del petróleo que deberían mantenerse y mantener el precio del petróleo aparentemente bajo hasta que no haya una definición importante en esa o que cambie esa dirección. Nos quedan 5 minutos, vámonos a la reforma laboral que fue promulgada, anunciada. Se firmó, ¿no es cierto? Cuando la manda, ¿no es cierto? El gobierno la manda al Congreso y ya está en el análisis de la Comisión de Trabajo, que está presidida por Tucapel Jiménez. Y dentro de los puntos más importantes, porque después vamos a ver lo que opinan los distintos gremios, qué opina la CUT, es, por ejemplo, la ampliación de la cobertura de la negociación colectiva, el reconocimiento de la titularidad del sindicato, la negociación colectiva de la empresa, derechos a los beneficios negociados por los sindicatos, la ampliación del derecho a información de los sindicatos, la simplificación del procedimiento de negociación colectiva arreglada, equilibrio de las partes, derecho a huelga y derechos mínimos, piso de negociación, que era algo muy requerido, ampliación de las materias a negociar, y una serie de elementos que yo creo que estaba tratando de mencionar los 10 puntos más importantes. Se dice, ¿no es cierto?, que le hizo un guiño al empresariado al tener elementos relativos a una mayor flexibilidad laboral. ¿Qué es lo que opinan los empresarios? Ha dicho que, por ejemplo, la CPC, Andrés Satancruz, ha dicho que esta reforma no va en el camino correcto, que no es una reforma que entregue más empleo, que entregue elementos tan importantes que se necesitan los trabajadores, como es la productividad, como es el acceso a más mujeres, a más jóvenes al mercado del trabajo. ¿Cuál es tu opinión? A ver, si uno pudiera como resumir esto en dos cosas muy muy grandes generales, que lo primero es, yo tengo lo mismo que tienes tú, los puntos que se tratarían, pero no necesariamente cómo se van a implementar. No he podido leer el documento, agenda o el proyecto de ley, no lo he podido encontrar, lo he buscado, lo busqué en la página del ministerio y no lo encontré. Entonces, lo que sí políticamente se ha llevado adelante mejor que lo que fue la reforma tributaria, básicamente pues se han invitado a conversar a los distintos actores y se ha escuchado, etcétera. Me parece que en ese sentido hay un mejor manejo. Sin embargo, y con los puntos que están esbozados y que tú detallabas y leías, fíjate que la verdad que se me vienen a la cabeza dos cosas. La primera es que te dije al inicio, no es una discusión, algunos de los temas no son una discusión nueva. Yo encontré por ahí un paper de ni más ni menos que el actual presidente del Banco Central, don Rodrigo Vergara, un paper que escribió el año 95 para el Centro de Estudios Públicos, cuando él era economista e investigador y hacía clases en la Católica ahí. Entonces, la verdad que es súper interesante ver cuál es la mirada. Y la mirada, fíjate que es una sola. La mirada es decir, mira, hay muchos argumentos que se esgrimen en medio de esta discusión, que son básicamente eslogans, que son tremendamente dañinos, precisamente con quienes se busca proteger a partir de este tipo de reforma. ¿Por qué hoy día se plantea la reforma laboral el fortalecimiento de los sindicatos, la posibilidad de negociar? No sé si te viene considerado, por ejemplo, la negociación interempresa, ¿no? La verdad que no, eso lo eliminó. Pero sí la titularidad sindical, exacto, que obliga al empleador a extender los beneficios previa consulta al sindicato. Una serie de cosas que la verdad son rigidizar y empoderar aún más los sindicatos. Entonces, pero ojo, espérate, déjame poner en contexto, dar algunas cifras para nuestros auditores que también va a ayudar al análisis que tú estás haciendo, Javier, porque en el fondo, si uno dice aquí la importancia o el grueso de los sindicatos en nuestro país es bastante menor. El 11% de los trabajadores pertenece a un sindicato, el 3,8% negocia en forma colectiva y solo un 0,35% va a la huelga al año. Estamos hablando de un universo de menos de 1 millón de personas, ¿no es cierto? En una masa laboral de más de 8. Claro, aproximadamente en torno a 8 millones de trabajadores. Mira, a ver, para no entrar en los datos, porque esa cifra uno la podría corregir sobre la que tú dabas, la cifra de la tasa de sindicalización, corregirla a propósito de quiénes son el volumen de trabajadores que efectivamente estarían en condiciones de sindicalizarse, y ahí la tasa aumenta de forma considerable, supera el 25%. Así que tú tomas solamente los trabajadores de esos 8 millones que están en condiciones de sindicalizarse. Entonces, a ver, la verdad que, y aquí es lo que apuntaba, y para poder centrarnos básicamente en una sola idea, Rodrigo Vergara decía, ojo con los monopolios sindicales. Ya en el año 1995, o sea, estamos hablando de casi 20 años atrás, nuestro actual presidente del Banco Central decía que los monopolios sindicales rigidizaban el mercado laboral
y que la rigidez en el mercado laboral genera un efecto absolutamente indeseado para quienes buscan la tan deseada igualdad o las mejores oportunidades. Es sabido y está ampliamente estudiado y descrito que es ni más ni menos que el empleo el mejor catalizador y movilizador social que existe en conjunto con la educación. Por lo tanto, el entregarle a grupos de poder, que es finalmente eso un sindicato, mayores herramientas para que incremente su poderío a partir de esta, ¿cómo le llamaron?, titularidad sindical y otra serie de variables de poder, simplemente lo que hace es proteger y mejorar las condiciones de negociación para quienes están dentro del sindicato y no para quienes salen a buscar trabajo. Y ese es el problema, que y aquí está descrito, y yo te podría dar las cifras de que lo que pasó en Europa con posterioridad al año 70 y lo que pasaba antes de que se aprobaran leyes en esta línea. Bueno, yo me pregunto eso, por ejemplo, tú hablas, ¿no es cierto?, de darle mayor poder a los sindicatos. ¿Qué pasa con las personas que no quieren estar dentro de un sindicato? ¿Pierden sus derechos dentro de la empresa? De partida, ya estudios más recientes, del mismo Centro de Estudios Públicos, por ejemplo, sitúa que solo el 6,5% de los trabajadores responde que no está en un sindicato por temor a represalias o algo por el estilo. O sea, el deseo, esa es la otra buena pregunta. ¿Qué es lo que quieren los trabajadores de verdad? No los que están adentro de un sindicato. El presidente del sindicato o los sindicatos van a querer más poder, porque en la medida en que mejoren su poder y que tengan un monopolio, son los que rescatan el mayor retorno de estos beneficios. ¿A costa de qué? A costa de rigidizar el mercado laboral. ¿Qué es lo que hace? Genera más desigualdad. ¿Y por qué genera más desigualdad? Porque impide y entrega más rigideces para los procesos de recontratación con posterioridad a los procesos donde se pierden los empleos. Entonces, ¿qué es lo que en definitiva puede terminar ocurriendo? Que nos acostumbremos como país a tener tasas de desempleo más altas. Fíjate que... Bueno, es una de las preocupaciones para el próximo 2015. ¿Qué va a pasar con el mercado laboral? Un mercado laboral que durante este año no se vio tan afectado en el número grueso, porque si uno empieza a analizar las cifras, hay una destrucción de empleos asalariados versus un aumento de empleos por cuenta propia, que todos sabemos que son empleos de menor calidad. Entonces, mira, y ese es el efecto no deseado, y es un efecto que no se va a ver ahora. Se va a ver en 4, 5, 6, 8 años más. Solo para que tengas un dato, entre el 71 y el 75, en Alemania el desempleo era de 1,7%, en Dinamarca un 2,4%, en Finlandia, que siempre se habla, un 2,4%, mira Grecia, 2,3%. Se hicieron estos cambios, España, un dato no menor, 2,4%. Subieron entre el 81 y el 85, que fue un periodo tremendo, sobre el 10%. Y el tema es que después, entre el 86 y el 94, siguieron manteniendo muchos de estos países que te acabo de mencionar tasas de desempleo sobre el 10%, aun cuando los ciclos económicos habían mejorado de forma considerable. Entonces acá el problema de discusión de fondo es que si esto efectivamente va a beneficiar a los trabajadores y no a algunos que tienen la suerte de estar, o más que la suerte, que están en una posición de sindicato y en una situación de poder, que lamentablemente son ellos los que rescatan los beneficios de todas estas negociaciones y no necesariamente el resto de los trabajadores, como se ha planteado o como forma parte habitualmente de los argumentos. Bueno, está comenzando recién la discusión, hoy día dimos el puntapié inicial, desgraciadamente no vamos a poder comentarlo sino hasta marzo, Javier, porque la verdad que está terminando la temporada 2014 también de Mirada Financiera, solamente vamos a estar hasta el miércoles y yo te quiero agradecer todo tu aporte, todos tus valiosos comentarios durante este año y esperamos tenerte junto a nosotros el 2015. Gracias a ti, Paulina, y si el programa sigue el 2014 si ustedes quieren contar conmigo. 2015, ahí estaré. Gracias, Javier. Gracias a ti, Paulina, y muy buenas tardes a todas y a todos. A todos ustedes, sigan en compañía de Radio Infinita. Nosotros nos reencontramos mañana a las 2 para dar una nueva mirada financiera. Radio Infinita, idioma universal. Con el auspicio de BCI Corporate and Investment Banking presentaron Mirada Financiera, el análisis de los principales hechos que mueven a los mercados financieros de Chile y el mundo.